Muy bien, pues vamos ahora a seguir en el abordaje de la segunda carta de Pedro que se atribuye al apóstol Pedro. Uno podría pensar, ya que está titulada o está rotulada esta carta o este libro como segunda San Pedro apóstol, dice mi Biblia. En sus Biblias seguramente dirá de alguna otra manera, pero irá en función de el apóstol Pedro. Bueno, podríamos nosotros pensar que, dado que el primer versículo determina el autor de esta carta, diríamos que está atribuida a un personaje llamado Simón Pedro, ¿verdad? Simón Pedro. Esta es una peculiaridad muy interesante respecto del autor de la carta, ¿verdad? Y que vamos a analizar a continuación. Voy a, un segundo, por favor. Voy a compartir la presentación para guiarnos en esta parte. Bueno, vamos a hacer un abordaje. Este abordaje quiero hacer la aclaración porque ustedes lo van a poder consultar y sería como este, como una tarea extra para ustedes en algún momento, ya cuando terminen el seminario y después de 5 años que no quieran agarrar ningún libro ni leer nada, puedan hacer el abordaje diferente a la segunda carta de Pedro. Eh, Ustedes todavía no ven la pantalla, ¿no es cierto? ¿O ya la ven? La presentación. Sí, Parece se cortó el canal. Perdón, hermanos, perdón, están cayendo muchos rayos aquí y cuando cae un rayo se corta la señal y demás. Así que, fue el hermano Abraham. ¿mandé? Sí, ya lo escuchamos. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, que, le estaba preguntando si podían ver la presentación, ahora lo vuelvo a poner otra vez. Ahí ya la miran, ¿verdad? Muy bien. Sí, ya se ve. Gracias, gracias. Bueno, como les estaba diciendo, el abordaje que voy a hacer de esta carta en particular viene en función de la postura de que esta carta no es una carta auténtica del apóstol Pedro, ¿verdad? Que no es auténtica del apóstol Pedro. Es decir, que a diferencia de la primera carta, donde hay evidencia suficiente para sostener que fue el apóstol histórico quien escribió la carta, eh, la crítica bíblica se inclina a considerar que esta segunda carta de Pedro no es auténtica de él. Vamos a ver los razonamientos, pero en el entendido de que hay algunos autores, no son tantos ahora en la crítica moderna, no son tantos, pero bueno, hay algunos autores que siguen defendiendo la paternidad literaria de la segunda de Pedro al apóstol Pedro, ¿verdad? Así es que bueno, con esta eh, aclaración, quiero desafiarlos a que cuando ustedes puedan tener algún momento de, de encuentro con la segunda carta y puedan encontrar algunos comentarios que hagan valer los argumentos de que esta es una carta petrina, bueno, valoren los dos argumentos y saquen sus propias conclusiones. Para efectos de esta clase, me tomaré el consenso mayoritario de los eruditos al considerar que esta carta no es petrina, pero este, y que además fue una carta que vamos a ver por las razones por qué, pero además es una carta que no negamos su canonicidad, porque la iglesia lo aceptó, ¿no es cierto? La iglesia aceptó esta carta como canónica, este, eh, pero vuelvo a repetir, no es una carta de Pedro.
pero no negamos bajo ninguna circunstancia ni un ápice de duda tenemos respecto de que esta carta es Dios la inspiró, ¿verdad? A través del Espíritu Santo y ahora nosotros la tenemos en nuestras Biblias. Muy bien. A manera de introducción, entonces, hay un escritor llamado Scott que refleja esta realidad que se tiene de la aceptación o la simpatía que pudiésemos tener con la segunda de Pedro. Este autor dice, es con mucho inferior en todo lo respecto a la primera de Pedro. Es el menos valioso de todos los escritos del Nuevo Testamento. Bueno, esta crítica que se hace a la carta viene en función de muchos elementos que se tienen para considerar su sospecha, ¿no es cierto? Que no deje de haber discusión al respecto de esta carta, ¿verdad? Entonces, la gran mayoría de eruditos se inclina a considerar que la segunda de Pedro no tiene la gloria, el empuje, el vigor, la viveza que tiene la primera carta de Pedro, y entonces esto hace suponer que el autor es totalmente diferente, ¿verdad? Eh, Otra de las cosas también es que esta carta tuvo muchas dificultades para entrar en el Nuevo Testamento y pasaron muchos años, casi recién entrado el cuarto siglo, ¿verdad? En que la iglesia cristiana se dio cuenta de su existencia y la empezó a integrar y la empezó a considerar dentro del canon bíblico. Bueno, esta lucha, entre comillas, ¿no? Que se dio para aceptar la carta de la segunda de Pedro como parte de escritura sagrada, ¿verdad? Este, ha sido motivo y es motivo para considerar que no es una carta de Pedro, pero vamos a ver ahora a continuación. Bien, para poder definir primero si esta carta es o no del apóstol Pedro, pues tenemos que meternos en su esencia, en su escrito, ¿verdad? Que vuelvo a repetir, lo que está en discusión es la autoría petrina, pero no está en discusión la inspiración divina, ¿ok? Que esto quede re clarito. No está en discusión y digamos, no, dudamos de que la segunda de Pedro no es inspirada por Dios. No, 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 bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? Este, pero vamos a ver un poquitito de qué trata la segunda carta del apóstol, segunda carta de Pedro, ¿verdad? Que tiene al menos 3 capítulos. Bien, lo primero que aborda esta carta, el autor, es que va a combatir a lo que él llamará hombres despiadados, ¿verdad? Esta carta se escribe para combatir las creencias y actividades de ciertas personas que eran una amenaza para la iglesia. Esta carta tiene más un tinte apologético que un tinte de persecución, ¿no? Como lo vimos en la primera carta de Pedro. Esta carta tiene más tintes de defensa de la fe que de confianza, fortaleza y demás. ¿Quiénes eran estas personas, verdad? Que amenazaban a la iglesia. Bueno, ¿alguien me ayuda a leer el versículo 4, por favor? Capítulo 1, versículo 4. Dice el autor, ¿verdad? Que insiste en que los cristianos se han desconectado de la corrupción del mundo. Uno, Leo, 4, ¿sí? así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Muy bien, entonces, gracias, Dina. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, que había personas que querían volver, ¿verdad? Y Pedro dice, no. Bueno, el autor, eh, está bien, voy a mencionarlo de manera aleatoria. El autor, Pedro, ¿verdad?
el autor o Pedro dicen, no, no podés volver. ¿Por qué? Porque ahora somos participantes de la naturaleza divina. Esta expresión, queridos alumnos, es una expresión muy interesante que no sé si ustedes tienen otras versiones. Yo ahora estoy aquí abajo, no estoy en mi oficina. No tengo una versión distinta, pero me gustaría que ustedes leyeran este versículo en otras versiones, en otras traducciones, y fíjense cómo el autor de esta carta hay una cierta inferencia de considerar que nosotros podemos llegar a ser Dios, ¿verdad? Porque tenemos la naturaleza divina. Reina Valera lo traduce así, ¿verdad? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegases a seis participantes de la naturaleza divina. Tenéis la naturaleza divina, ser Dios. Hay varias formas, a ver, perdón, ya me estoy metiendo para hacer un comentario de esto, ¿no? Pero hay algunos traductores o algunos comentaristas que dicen que debe de leerse, podéis llegar a ser como Dios o podéis llegar a ser Dios, ¿verdad? Bueno, dos expresiones diferentes, pero se las encargo si ustedes tienen algún tiempito para hacer alguna investigación por su cuenta, revisen algunos comentarios que tengan que ver con el versículo 4, ¿verdad? Pero bueno, había hombres o personas que querían cambiar esa naturaleza divina por actos de corrupción. Deben tener presente siempre que han sido purificados de sus antiguos pecados. Versículo 9, por favor. Dice así, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ok, entonces necesitamos entender que el que vive en Cristo no debe olvidar que ha sido purificado de sus antiguos pecados y no tiene que volver a cometerlos, ¿verdad? No tiene que volver a cometerlos. Y finalmente, en esta parte, vemos que se les impone el deber de la bondad moral que culmina en la gran virtud cristiana del amor. Del 5 al 8, por favor. ¿Alguien que quiera leerlo? Leo, si Sí, no lee por nadie, favor. del 5 al 8, leo, precisamente por eso, esfuércense para añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. ¿Hasta el 9 también? El 8, hasta el 8 nomás. Bueno, Bien, qué interesante entonces es ver cómo había cierta tendencia a desviar a las personas, ¿no es cierto? Y que evidentemente el autor de la carta de Pedro establece un alto valor ético-moral que se traduce en el amor, ¿verdad? Que se traduce en el amor. Así que esto es lo primero que nosotros vemos en la segunda de Pedro. ¿Qué características tenían las personas de las que hay oposición y que la segunda de Pedro se hace evidente? Bueno, estas personas, ¿no es cierto? Pablo, que el autor está mencionando acerca de la importancia de reconocer quiénes somos o lo que nosotros somos, ¿verdad? Dice que una de las características es que tergiversan las escrituras para que estén de acuerdo con sus propios propósitos. ¿Qué será?
las características a las cuales esta carta va a oponerse y va a decir con claridad, ¿verdad?, hacia dónde se tienen que dirigir. Bueno, estos tergiversan la escritura, las tuercen, las malinterpretan, las acomodan a su propio interés. El 1.20 dice, entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, ¿verdad? Porque muchos querían hacer su propia interpretación. Y el versículo 16 dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que había personas que, bueno, hoy sigue habiendo un montón de personas que tergiversan las escrituras para sus propias intereses o cosmovisiones. Segunda característica, desacreditaban la fe cristiana. Capítulo 2, versículo 2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Así que desacreditaban con actos contrarios a la fe cristiana lo que se proclamaba en el Evangelio de Jesucristo. Por eso el Evangelio de Jesucristo decía, no hagáis nada de los cuales los gentiles terminen blasfemando el nombre de Dios, ¿no? Y esto es lo que sucedía con estos personajes. Codiciaban ganancias materiales, ¿verdad? Y explotaban a sus semejantes. Dice el capítulo 2, versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, ¿no? Eran personas que les gustaba la plata y que por tener plata terminaban explotando a sus propios semejantes. Están condenados y compartirán la suerte de los ángeles rebeldes. En el versículo 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados en el juicio. De la generación que precedió al diluvio, de los habitantes de Sodoma y Gomorra y de los falsos profetas y del falso profeta que fue Balaam. Vean ustedes las aplicaciones antiguo testamentarias que el autor hace o aplica a estas personas que están oponiéndose al evangelio que la iglesia cristiana en ese momento había recibido. También otra característica es que son, dice el autor, criaturas bestiales, gobernadas por sus bajos instintos y dominadas por la concupiscencia. Versículo 12 del capítulo 2 dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Y dice que también son dominadas por la concupiscencia. El versículo 18 dice, capítulo 2, 18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Otra característica, tienen los ojos llenos de adulterio, como ya leímos en el versículo 14. Son presuntuosos, soberbios y arrogantes, ¿no? Otra característica, pasan hasta las horas del día en orgías de lujuria incontrolada. Versículo 13 dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia
el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean con sus errores. ¿Va? Y hablan mucho de libertad, pero lo que llaman libertad es realmente una permisividad sin límites, y ellos mismos son esclavos de sus vicios. Dice el versículo 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y finalmente, no solo están engañados, sino que engañan Dale. y Ven, seguimos descarrían a en los demás. contacto. Mira, aquí comenzó un vientito, Hay un está libro medio cerrado, abierto. a ver qué se queda. A ver, déjeme, ya está. Pero estoy en Era Dina que estaba abierto su micro, pero ya lo sabe. Bueno, no solo están engañados, sino que engañan y descarrían a los demás. El versículo 14 dice que seducen a las almas inconstantes. Y el versículo dice que los hacen caer en disoluciones. Bueno, si se dan cuenta, queridos alumnos, estas características que encontramos en esto dista mucho de ser un ambiente o lenguaje del que nos encontramos en Primera de Pedro. Parece ser que aquí ya encontramos una posición mucho más adelantada de la iglesia que está sufriendo ataques por falsos profetas, falsos maestros, que están básicamente ya en la fase de consolidación, pues se están viendo atacados por este tipo de doctrinas, ¿verdad? Y esta es una de las situaciones que nos hace pensar que el apóstol Pedro ya no estaba vivo cuando se dan este tipo de situaciones. Otra característica que encontramos en la segunda carta de Pedro es que para estas fechas, en la primera carta había un interés muy vívido de que la segunda venida de Jesucristo se hiciera presente, pero en esta segunda ya no hay tal, ¿verdad? Y entonces vemos que estos hombres malvados, estos falsos maestros, falsos profetas, negaban la segunda venida de Jesús. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Entonces estamos aquí ante la presencia de alguien que escribió cuando ya han pasado muchos años y Jesús no viene. O sea, hace una burla de eso, ¿verdad? Y estos falsos maestros dicen, bueno, al principio todos creían que Jesús iba a venir pronto y miren, ha pasado tanto tiempo y el Señor no ha venido, así que, ¿dónde está? ¿Ah? La segunda inferencia que vemos sobre esto es que discutían estos falsos maestros que este es un mundo estable en el que las cosas permanecen inalterablemente siendo las mismas y que Dios retrasa las cosas de tal manera que es posible suponer que la segunda venida del Señor nunca va a suceder. Nunca va a suceder. Este era un argumento con el que ellos establecían, decían, y las cosas siguen siendo igual, un poco como lo que decía el Eclesiastés, ¿no? No hay nada nuevo debajo del sol. Por lo tanto, entonces, dicen, bueno, esto no va a suceder. La respuesta de segunda de Pedro es que este no es un mundo estable. No es que las cosas sucedan de la misma manera siempre. Que de hecho ya este mundo fue destruido por el agua en el diluvio y que será destruido por el fuego en la conflagración final. Así que dice el versículo 5, dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, también que proviene del agua y por el agua subsisten, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y para la perdición de los hombres impíos. Así que esta es una respuesta que hace Pedro. Dice, miren, si esto hubiera sido siempre lo mismo, el diluvio no hubiera existido. En cambio, el diluvio existió. Ahora ustedes piensan que las cosas no sucederán, pero
hay una situación, según el autor de Pedro, en donde vendrá el fuego de la purificación en el día final. O sea, Jesús va a venir, ¿no es cierto? Pero no sabemos en qué momento. Y la tercera referencia que encontramos en relación a la segunda venida del Señor es que lo que aquellos hombres o falsos profetas consideraban retraso era de hecho un momento en que Dios estaba reteniendo su mano con paciencia para darle a la humanidad todavía una oportunidad de arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, lo que ellos interpretaban, decir Dios falló, no es cierto que Él iba a venir, no va a estar aquí, no va a regresar, ¿no es cierto? El autor de Pedro dice, no, el hecho de que el Señor esté retardando su promesa es porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dice el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, ¿verdad? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, hay una interpretación del por qué Jesús no ha venido, interpretación que nosotros echamos mano también, porque el Señor no viene, porque entendemos que todavía hay gente o Él desea que otras personas puedan arrepentirse, aceptar a Jesucristo y gozar de la promesa de salvación que tenemos los seres humanos, ¿verdad? Pero entonces vean cómo el autor de Segunda de Pedro no le interesa el tema no plantea la segunda venida de Jesús como un tema de consolación, de fortaleza, de afirmación, de fe, sino plantea la segunda venida del Señor como un aspecto donde hay polémica, ¿verdad? Donde hay duda, donde hay sospecha, y él, el autor de la segunda de Pedro, pues se levanta como un defensor de la fe, diciendo, el Señor vendrá, así como muchos pensaban que el mundo no iba a terminar, el diluvio vino, bueno, lo mismo sucederá hoy, pero si el Señor no viene, no es porque Él no vaya a cumplir su promesa, sino Él está esperando que todos se arrepientan, ¿verdad? Bueno, estos aspectos importantes que encontramos en estos 3 capítulos, ¿verdad? Que es de lo que se sustenta la carta de Pedro, bueno, originó varias dudas en la iglesia primitiva, ¿verdad? Estos datos nos los otorga el autor William Berkeley y nos dice que no hay rastro de esta carta hasta después del año 200, ¿verdad? Es decir, ya entrado el siglo III. No se le menciona la segunda de Pedro en el canon de Muratori, que todos sabemos que es el primer canon que aparece en el 170, que fue, diríamos, como una lista oficial de los libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Se reconoce mucho valor al canon de Muratori. Tampoco existía esta segunda carta de Pedro en la antigua versión latina de las Escrituras. Tampoco estaba en el Nuevo Testamento de la iglesia siria primitiva. Clemente de Alejandría dice que escribió los resúmenes de los libros de la Escritura, pero al parecer no incluyó ningún resumen de algo que tuviera que ver con la segunda de Pedro. Orígenes dice que Pedro nos dejó una epístola que es universalmente aceptada, que es la primera de Pedro, ¿verdad? Y él dice también, tal vez también una segunda, pero esta es una cuestión disputada, ¿verdad? No estaba tan aceptada. Otro autor del siglo IV, llamado Dídimo el Ciego, la comentó la segunda de Pedro, pero concluyó su libro diciendo, no se debe olvidar que esta carta es espúrea. Se puede leer en público, pero no es parte del canon de las Escrituras. Incluso Eusebio de Cesarea también plantea el hecho de que esta carta, ya para el siglo IV, ¿no es cierto? No había sido tan aceptada como otras cartas que entraron dentro del canon bíblico, ¿verdad? Así que estas dudas han hecho pensar que la carta tardó mucho tiempo,
para ser recibida. Y no fue sino hasta bien entrado el siglo IV que la segunda de Pedro no fue incluida definitivamente en el canon del Nuevo Testamento. Finalmente se concede la canonicidad de esta segunda carta y ahora forma parte de la lista canónica, pero que insisto, el problema acá no está en que si esta carta es inspirada o no, ¿verdad? Eh, es decir, hubo sin duda varias sospechas por la forma, los temas que aborda, etcétera, pero más básicamente era porque se le había atribuido al apóstol Pedro su autoría cuando por los datos que vemos en la misma carta dista mucho de esta situación. Así que las objeciones que se pusieron para no aceptar tan fácilmente la segunda de Pedro es que al parecer casi universal en el parecer casi universal de los estudiosos, tanto antiguos como modernos, Pedro no fue el autor de la segunda de Pedro. Incluso Juan Calvino consideraba imposible que Pedro escribiera esta carta, ¿verdad? ¿Cuáles serían las razones contra esta autoría petrina? Y bueno, 5 razones tenemos. La primera es que está la extremada lentitud y hasta reticencia de la iglesia primitiva para aceptarla, ¿verdad? Pero bueno, tampoco deberíamos descalificar de suyo propio esta situación porque finalmente la iglesia la aceptó. Sí es cierto, fue muy larga y muy discutida su permanencia en el canon. Segundo, la segunda objeción es que el contenido hace difícil creer que Pedro la haya escrito. ¿Por qué? Porque no hace mención de la pasión, la resurrección y la ascensión de Jesucristo, no menciona a la iglesia como el verdadero Israel, no menciona la fe, que es una combinación invencible de la esperanza y la confianza, no menciona al Espíritu Santo, ni en la oración, ni el bautismo, y no expone el deseo apasionado de llamar a las personas al supremo ejemplo de Jesucristo. Y como dijimos, esta es una carta donde va a plantear el hecho de otros temas en otro tenor, en otra impronta, en otro momento, diríamos, ¿verdad? En otro momento diferente al que escribiría el autor de la primera carta de Pedro. La tercera objeción es que el carácter y el estilo literario que se encuentran entre las dos cartas es totalmente diferente, ¿verdad? Es diferente, no tiene el mismo ritmo, no usa las mismas expresiones, las frases son totalmente diferentes y por lo tanto se entiende que o buscó otro amanuense, porque recuerden que la primera de Pedro, el amanuense fue Silvano, o fue otro autor quien la escribió. La cuarta objeción, perdón, sí, la cuarta, pero le puse la quinta, la cuarta dice, algunas cosas de segunda de Pedro apuntan casi irresistiblemente a una fecha tardía, ¿no? Fecha en la cual evidentemente el apóstol Pedro ya no estaba vivo. Había pasado tanto tiempo que algunas personas habían empezado a abandonar la esperanza de la segunda venida del Señor de manera total. Por eso dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Versículo 4, estoy leyendo, capítulo 3, versículo 4. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación, ¿verdad? Entonces, Jesús no va a venir, olvidémonos de eso, ¿verdad? Y para esas fechas, pues Pedro ya no estaba. Se habla de los apóstoles como figuras del pasado. Dice el versículo 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes habían sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Quiere decir que es probable que ya los apóstoles hubiesen muerto porque hablan en términos del pasado. Y lo tercero, que tenía que ver con la fecha tardía, para saber que es una fecha distinta a la que Pedro pudo haber estado vivo,
Los padres, es decir, los fundadores de la fe cristiana, son ahora figuras de un pasado casi difuso y distante. Han pasado generaciones entre el origen de la fe cristiana y esta carta, ¿verdad? Así que este lapso de tiempo que se sitúa entre los hechos históricos podemos enmarcarlos donde vive Pedro son muy diferentes a los que tenemos en la carta en la segunda de Pedro. Y finalmente, la última objeción, la quinta objeción, es, sobre todo tenemos la referencia a las cartas de Pablo, ¿verdad? Si ustedes leen el versículo 15, se está refiriendo a que las cartas de Pablo escribió cosas muy lindas y algunas tan difíciles de entender que los indoctos inconstantes tuercen, ¿verdad? Bueno, si nosotros entendemos esto, deducimos claramente que las cartas de Pablo eran conocidas y usadas por toda la iglesia, ¿verdad? Eran propiedad pública y además se las consideraba ya como escritura y al mismo nivel que las otras escrituras. Y esto no sucedió, queridos alumnos, hasta más o menos por el año 90. O sea, hasta casi a finales del siglo I es que se reconoce que las cartas de Pablo, sí, que las cartas de Pablo tienen autoridad tanta como las escrituras del Antiguo Testamento, ¿verdad? Así que es prácticamente imposible que nadie pudiese escribir así como se escribe la carta de Pedro hasta mediados del siglo II. Hay autores, hermanos, que datan la segunda de Pedro casi en el 120, 130 después de Cristo, ¿verdad? Algunos la datan, sí, en el 90, más o menos, ¿no? Las fechas más temprana en el 80, 90, la más tardía en el 130, algunos hasta el 150, el segundo siglo, que se escribió esta carta. Esto haría suponer, ¿no es cierto?, el por qué muchos tuvieron cierto cuidado o precaución de no considerar la segunda de Pedro como canónica, ¿verdad? Pero como podemos ver en el contenido de esta carta, bueno, se aceptó la segunda de Pedro como carta. Creemos que no fue escrita por él, fue escrita por alguien y la respuesta más convincente que podemos dar al respecto es que sucedía en los tiempos pasados que las personas escribían en nombre de un personaje famoso. Y es altamente probable, ¿verdad?, que el autor de la segunda de Pedro haya sido un discípulo de Pedro, ¿verdad? Un discípulo de Pedro, quien tomando las ideas de Pedro, las haya puesto por escrito, haya puesto su nombre compuesto, Simón Pedro, como haciendo alusión o haciendo honor, ¿verdad?, al recuerdo de este gran apóstol en estas dos formas en que se le nombraba. Algunas veces se le decía Simón, algunas veces se le decía Pedro. Y que haya sido un autor desconocido quien haya escrito la carta de Pedro, la segunda de Pedro. Pero insisto, esto no queda bajo ninguna circunstancia que los temas que aborda esta segunda carta son muy propias de lo que sucedía en la iglesia ya a finales de este siglo, ¿no? Del siglo I, y que, bueno, nos refleja la condición de los falsos maestros que estaban tratando de meterse dentro de la iglesia. ¿Okay? Así que esto sería lo que platicaríamos por ahora de la segunda de Pedro. Voy a retomar segunda de Pedro en el día miércoles cuando hablemos sobre Judas, porque Judas y segunda de Pedro tiene mucho que ver, tiene mucha relación. Entonces, cuando veamos Judas, voy a retomar un poco más acerca de segunda de Pedro. Muy bien. ¿Alguna pregunta, hermanos, hermanas? Es una hermosa carta, ¿eh? Fíjense que
que los los versículos favoritos de esta carta es esta porque porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta es una base para la doctrina de la inspiración bíblica. O sea, es una linda carta, tiene un poderoso mensaje. Por eso es que no dudamos de su canonicidad, solo dudamos de la autoría, ¿verdad? Que tampoco cambia mucho, ¿no? Hay muchos libros de la Biblia que no sabemos quién los escribió y seguimos considerándolos como palabra de Dios. Muy bien, pues Karina dice, ¿nos puedes subir las diapositivas? Sí, sí, Karina, sí. Yo, de hecho, todas las diapositivas de todos los otros ya están arriba y ahora yo no subí segunda de Pedro porque me faltaba todavía completar, así es que hoy terminando la clase voy a subir todo el material, la clase y las diapositivas de primera y segunda de Pedro, ¿no? Para que tengan todo el material y lo repasen y lo lean y se lo aprendan y hagan machetes, lo que ustedes gusten y manden. ¿Ah? Solo que cuando hagamos el examen, bueno, tratarán y de Judas también. Bueno, de Judas vamos a trabajarlo el miércoles, no se preocupen. Pero van a tener buenos días para estudiar. Van a para estudiar. Bueno, gente linda, pues deseo que Dios les bendiga. Cuídense mucho. Nos vemos Dios mediante mañana en la otra materia que tenemos. Y les mando un gran abrazo y muchas bendiciones para todos. Buena tarde. Dios los bendiga. Hermano.